Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, y en unos minutitos más vamos a estar en el panel para dar respuesta o toda la mayor cantidad posible de respuestas a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Sergio, por favor, entra en cámara. Espero que les hayan gustado las presentaciones. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están conectados. Sabemos también que nos estaban mirando desde Hualjaina. Para poner en tema al resto, les cuento que en Hualjaina, a falta de conectividad, lo que se optó fue por reunir a los interesados en un salón, con protocolo COVID, por supuesto, con el distanciamiento y el uso de tapabocas, para que pudieran presenciar en un lugar donde haya buena conectividad también estas jornadas. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos los que nos están mirando. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hay una primera pregunta, a ver, voy a habilitar mientras tanto a Hugo para que pueda contestar algunas preguntas. En este caso lo tengo a Sergio aquí conmigo, y en un ratito va a llegar también Eduardo. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bárbaro. Lo que no estoy encontrando en este momento era cómo activarte el tema de la cámara, pero bueno, acá me faltó el apoyo informático, que esa parte yo no la manejo tan bien. Bueno, pero igual mientras tanto podemos ir avanzando. Hugo, a ver, una de las preguntas que surgió, que me hicieron llegar, es, a ver, ¿qué se puede esperar para los próximos años y qué pueden hacer los productores con esto, digamos, ¿no? Con esta situación? Bueno, como mostrábamos, el clima en términos generales a lo largo del tiempo tiene variaciones, tiene ciclos, no es una cosa constante. Hoy estamos atravesando una situación particular de sequía bastante fuerte, y puede ser que el año que viene o dentro de 2 años no sea tan marcada. Bien, bien. ¿Y qué te parece que, digamos, cuando hay una escasez de agua, qué te parece que se puede hacer desde las poblaciones o dentro de las posibilidades cuando la gente está más o menos cerca, ¿no? O sea, el recurso es uno solo, ¿y qué te parece que hay que trabajar alrededor de esto? Bueno, no sé, por ahí se cortó porque estaba respondiendo. Ay, perdón, sí, se cortó, no se escuchó. Bueno. No, a ver, la cámara yo no la puedo habilitar acá, no importa. Lo que decía, la primera parte de la pregunta era ¿qué se puede esperar para los próximos años? Bueno, lo que se puede esperar para los próximos años, más allá de que haya mejoras, haya años un poco más húmedos o menos húmedos, es una tendencia a que haya escasez de agua, por lo menos comparado con el pasado. Entonces, un poco el mensaje que creo que salió de mi presentación y de las demás, es la necesidad de adaptarse a un escenario que es diferente. Con respecto a esto, me parece que hay dos líneas a considerar. Una que tiene que ver con cuestiones más de obras, de lo que se llama más de tecnologías, bueno, lo que se presentó en cuanto a sistemas de captación más eficientes, sistemas de conducción, de riego más eficientes, la incorporación de reservorios. Y por otro lado, el tema de lo que sería gestión, digamos, la organización entre regantes que usan la misma fuente de agua, para poder hacer un uso, poder administrar ese recurso y que pueda ser utilizado, aprovechado por todos. Eso es en todas las áreas bajo riego se tiende a eso. Hay áreas donde hay
sistema de turnos, e incluso hay gente que le toca regar de noche y se levanta de noche y rega de noche, y eso es rotativo. Pero bueno, tenemos que pensar que vamos hacia una realidad que es esa, es decir, un recurso cada vez más escaso y que si lo podemos aprovechar, podemos hacer uso de él, pero tenemos que ser más eficientes en el uso. Y eso implica, para resumir, mejores instalaciones, o adecuar las instalaciones, y también mejorar la gestión. Como receta para todos los casos no existe, hay que analizar cada situación en particular, pero un poco el marco es ese. Y finalmente, lo que creo también, que bueno, esto escapa por ahí a los productores, pero me parece importante mencionarlo, que también son necesarios una mejor, digamos, la realización de obras. En muchos lados conocemos que hace muchos años que están planteada la realización de obras que no se concretan, que permitan también, o que faciliten también a los productores un uso más eficiente. Es decir, canales, compuertas, reservorios, pequeños reservorios, pero a escala comunitaria, distintos tipos de obras para distintas situaciones que implican una inversión pública, pero bueno, que va a haber que hacerlas. Bien, sí, sí, parte también de lo que justamente mencionaba por ahí Eduardo con el tema de los reservorios, y parte de lo que mencionaba yo en la última parte que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Sí, es necesaria, comparto, es necesaria una inversión en estos aspectos que además no los pueden afrontar ni siquiera los propios productores privados, digamos. O sea, estas obras, creo que para los que no se lo pueden dimensionar, son justamente inversiones, tienen costos muy altos, y además hay que hacerlas bien para que sean duraderas en el tiempo, y cuidemos a su vez el recurso. O sea, en ningún caso y en ningún momento podemos pensar en acaparar un recurso completamente para abastecer una sola situación, sin dejar que eso siga teniendo una influencia aguas abajo, ¿no? O sea, debemos respetar a su vez que los cursos tienen que seguir por su camino, digamos, porque siempre aguas abajo hay otros usuarios más. A ver, ahora tengo una pregunta para Sergio, que está aquí al lado mío, que tiene que ver un poquitito con el tema de los materiales que se emplean. La consulta estaba un poquito relacionada con por qué usar en las captaciones, en arroyos, las tuberías filtrantes, por qué usar metal y no usar PVC, por ejemplo. Bueno, en ese caso, digamos, tiene mucho que ver con la pendiente y con el acarreo de materiales. ¿Qué acarreo de materiales? Por el arroyo, donde tenemos arroyos de cordillera, donde tenemos pendientes más pronunciadas, es muy probable y es muy frecuente que se arrastren materiales, piedra. Entonces, prácticamente el plástico no resistiría digamos, el embate de la piedra. ¿Sí? Por eso en esos lugares donde tenemos pendientes y posible acarreo de materiales, usamos tubos de metal. Podría, en un lugar muy especial, usarse la tubería de plástico. Nosotros lo usamos para captación de mallines, donde no corremos esos riesgos, donde permitimos que donde se permite, digamos, que el material no se dañe, ¿no? Y no hay ningún tema cuando se oxida un poco ese caño, ¿se oxidan, no se oxidan? Bueno, obviamente si uno pudiese usar algún metal, no sé si galvanizado o algún aluminio. La experiencia que tenemos hasta ahora, generalmente el agua, digamos, va corriendo, digamos, transporta materiales más finos, que de alguna manera eso se va, digamos, se va autolimpiando, ¿no? Puede ser en algún lugar específico que se pueda llegar a juntar un poquito de óxido. Yo, en lo que me ha tocado, no lo he visto. Bien. Y, por ejemplo, ahora esta pregunta viene relacionada con el geotextil. Vos en algún momento mencionaste que sobre todo en lo que son tuberías filtrantes, o sea, en la mayoría de las captaciones en lo posible siempre tiene que haber algún sistema de filtrado para evitar que entren palitos, tierrita, hojitas. Pero sobre todo en los que son las galerías filtrantes que van enterradas en el suelo, como los mallines,
envuelven ese tubo filtrante en una tela que le llamamos geotextil, ¿cierto? Sí, exactamente. Ese geotextil en algún momento se colmata, hay que cambiarlo. ¿Cómo es el mantenimiento de esas estructuras? Bueno, el geotextil, bueno, tiene densidades, ¿no? Nosotros somos una densidad liviana. Generalmente, la densidad habla del entramado. Habla del entramado y la porosidad que tiene, digamos, la tela y que permite el paso del agua y la recreación de sedimento. En todas las obras que hemos hecho, que son varias, sí, en 2 casos hubo colmatación de geotextil. Lo importante de este tipo de obras son obras sencillas, y la idea justamente es hacerla con el productor, claro, digamos, con la persona, con el poblador, para que él comparta la obra y vea cómo se hace. En este caso, en estos 2 casos, la misma gente lo pudo resolver, que fue justamente desarmar la obra, lavar la tela nuevamente y volverla digamos, a armar. Así que no es, digamos, no es muy frecuente, pero sí ha sucedido. Entonces, por eso es la importancia de que la persona, el poblador, el usuario de ese agua participe en el armado de la obra para que tenga, digamos, para que sepa cómo resolverlo. Eso es muy importante también, ¿no? En grandes preguntas que surgieron en las 3 charlas justamente tenía que ver con el mantenimiento alrededor de todas estas tecnologías que proponemos. Y siempre la idea es que el usuario pueda resolverlo por sí mismo y no tenga que depender de alguien, porque sabemos que no es lo mismo estar sin agua 1 hora a estar días sin agua. O sea, el agua es un recurso que se usa de continuo, todos los días un poco, entonces es necesario que la gente pueda resolver también ellos mismos la situación con la que se encuentran. Las otras preguntas son para Eduardo. Eduardo tuvo que salir lamentablemente, las voy a tratar de responder yo. Sergio, si me querés dar una mano, Hugo lo mismo. Había una pregunta que tiene que ver con cómo se maneja la formación de algas y la acumulación de sedimentos por el viento en los reservorios. Si bien Eduardo respondió una parte de esta pregunta en la presentación, o sea, el tema, la idea sería en lo posible, tanto australianos como, o sea, cualquier tipo de reservorio, sea un australiano, sea un reservorio enterrado, tratar de taparlo, ¿sí? Encontrar la manera de tapar eso, evita justamente la formación de algas y también que se ensucie con lo que vuela con el viento. Ahora, en el caso de que ya tengamos algas, algo que se puede utilizar es el sulfato de cobre. El sulfato de cobre se utiliza en dosis muy bajitas, se utiliza entre 3 y 5 gramos por metro cúbico de agua, y se aplica simplemente en el agua, y eso de alguna manera mantiene las algas a raya, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que las ovejas son sensibles al cobre. Yo no tengo en este momento calculado la proporción de cobre que queda en ese agua almacenada para decir que si es posible administrárselas a las ovejas o no, pero hay que tener en cuenta que ellas son sensibles. Entonces, en este caso, yo en lo posible evitaría darle ese agua al ganado ovino, ¿sí? Pero una manera de controlar justamente las algas en los reservorios cuando ya están instaladas es a través del sulfato de cobre. Si no, la otra opción es obviamente también, bueno, hacer una limpieza cada tanto, o sea, dejar que en algún momento que se haya vaciado el reservorio, limpiarlo, desinfectarlo con una solución con agua y lavandina, es muy simple, y después volver a llenarlo. Y en lo posible, taparlo. Entonces, de esa manera, conservamos un poco mejor el agua y no se nos forman tantas algas. La otra pregunta también tenía que ver, era para Eduardo, tenía que ver si tenemos alguna experiencia con reservorios tipo Sachet. Es una tecnología que también existe, no la hemos mostrado, también es un reservorio. Los Sachet son, como lo indica el nombre, son Sachet pero de dimensiones muy grandes. Lo que hay que tener cuidado en ese caso es cómo se prepara la cama sobre la cual se apoya ese Sachet. Siempre se recomienda que sea un lugar nivelado y que tenga en lo posible un material fino, que sea homogéneo, que no haya palitos ni nada que pueda generar roturas, y funcionan bien. También siempre se recomienda ponerlos en un lugar lo más alto posible para poder hacer la descarga de este sachet por desnivel.
y cercarlo, porque obviamente el sayet no puede quedar expuesto al pisoteo de animales. Nos preguntaban también dónde se puede hacer un estudio de calidad de agua en la región. El término calidad de agua es un poco amplio, y espero poder dar respuesta, pero en lo que tiene que ver con calidad bacteriológica del agua, normalmente la certifica aquí el Departamento de Salud Ambiental, si no me equivoco. Exactamente. Y puede llegarse a ello a través de los agentes sanitarios, ¿no?, de cada región. Contá un poquito cómo es. Claro, lo que es bacteriológico, como bien vos decís, bacteriológico para consumo humano. Para consumo humano, ¿sí? A través de los agentes sanitarios de los hospitales, digamos, tienen vinculación directa con salud ambiental de Esquel. O sea, ellos podrían tomar las muestras y hacer los análisis acá en Esquel. Quizás para la gente que no es de la zona, en muchos parajes existen agentes sanitarios que muchas veces son la conexión y facilitan, ¿no?, el acceso de la gente para tratar los temas de salud. Claro, son brazos ejecutores de los hospitales rurales, ¿no? O sea, es el grupo de trabajo, el equipo de trabajo de extensión, digamos, de alguna manera. Es el grupo de extensión. Claro, de los hospitales rurales que tenemos en la zona. Muy bien, bárbaro. Y el otro tema que tiene que ver con calidad de agua, por ejemplo, hay distintos, bueno, los mismos o algunos laboratorios que hacen análisis de suelo también pueden hacer algunas determinaciones de las propiedades físico-químicas, pero para todo lo que es metales pesados y arsénico, en la zona yo no tengo conocimiento de que tengamos algún laboratorio habilitado para tales determinaciones. En general hay que mandar a Bahía Blanca o a Buenos Aires. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Bueno, se nos incorporó Eduardo. Eduardo, voy a aprovechar que llegaste a ver si nos puedes contar un poquitito el tema de la experiencia con sayets. Yo les contaba que bueno, hay que preparar muy bien la base y tratar de ponerlos en un lugar obviamente donde haya la posibilidad de tomar esa agua después por desnivel. Pero no sé si vos querés agregar algo. Sí, lo más importante es la cama que hay que hacer, que tiene que ser de digamos, un material liso, que no haya aristas, que pueda pincharnos el polietileno. Nosotros no, en un inicio, cuando hicimos los reservorios, no lo consideramos al geotanque, que se llama, debido a que de alguna manera estimábamos que se estaba desperdiciando material, porque el precio es muy similar en metros cuadrados, pero bueno, tiene su uso y sus ventajas, porque el agua queda encerrada, digamos, y nosotros con los reservorios a cielo abierto teníamos estos inconvenientes que habían planteado de que hay que hacer un cerramiento y ingresa muchas impurezas o suciedad, que no ocurre con el geotanque. Y también eso, por la cantidad de material que usa la geomembrana, estamos limitados en la cantidad de agua reservar, o sea, serían menos de la mitad que lo podríamos reservar en un tanque abierto. Para el tanque abierto, lo que aprovecho a comentar, que estamos pensando en armar tipo con el material del polietileno de la bolsa silo, que es un material que se está desperdiciando. O sea, no es que se desperdicie en la zona, sino que cuando los productores de ganadería lo terminan de utilizar, ese material generalmente es como lo desechan. Entonces nosotros hemos recolectado el material y hemos hecho tipo una carpa bien sujeta por los vientos que hay, pero se puede afirmar bien tapándolo con tierra para taparlo. Y que quede el lado blanco del lado de arriba. O sea, en esos casos lo que hay que hacer es cruzar un par de alambres para darle un poco de sí, cuerpo. Depende del reservorio, pero generalmente lo que planteábamos es poner 2 postes en el medio del tanque, cruzar un alambre y hacerle un techito así. Sí, exacto, a 2 aguas. Sí, sí, y después cruzar igual varias riendas que vayan por encima del plástico mismo para evitar que flamee. Más que nada que se tape con tierra sobre los costados, porque es el mejor sistema de sujeción. Ajá, bien, buenísimo. Hay otra pregunta para Sergio, de la que veníamos hablando hace un ratito. Nos preguntan de cuántos micrones es el geotextil usado para la captación en machines.
Hacemos el cambio de cámara. Digamos, la tecnología nos pone a prueba. 250 O 300. 250 o 300 es la que estamos utilizando, ¿no? Bien, un poquito para cerrar, quedan dos preguntas, y hay una pregunta que dice si hay un valor promedio de necesidad de agua en los primeros 2 años de una implantación forestal con riego por goteo. Acá hay como dos temas. Independientemente del sistema de riego que estemos usando, la necesidad del cultivo o de una plantación forestal es una cantidad determinada. Lo que hacemos con el riego por goteo es simplemente decidir cómo se lo suministramos, que es el riego por goteo, tal como veíamos, es la opción más eficiente. Tal como estuvo en las presentaciones, digamos, todo esto depende de la zona en la que estemos. Bueno, en este caso sé que es para la zona de Junín. Yo no tengo el dato específico, pero se puede averiguar. De todas formas, y un poco contestando la pregunta que se respondió por chat, que es de dónde se pueden conseguir una tabla con las necesidades de agua de los diferentes cultivos, cuando no tenemos datos de referencia específicos para cultivos en la zona, recurrimos al material bibliográfico que elabora el FAO. En este caso tiene un manual muy bueno que se llama Manual de Evapotranspiración de los Cultivos, que es el FAO 56, que lo encuentran disponible en internet, y allí al menos tenemos una primera orientación de cuál es la necesidad de agua de diferentes cultivos, también por zonas, pero bueno, a falta de datos locales es la mejor herramienta que tenemos. ¿Cómo se consiguen los datos locales? Bueno, es bastante complicado, requiere de una investigación a través de lisímetros, que es una estructura especial que se arma para medir justamente cuál es el consumo de agua de un cultivo determinado, pero bueno, son datos que llevan mucho tiempo, tienen que ser sostenidos justamente a lo largo de los años para que podamos hablar de valores promedios, ¿sí? Así que, bueno, creo que lo mejor que les puedo ofrecer es justamente que se remitan a la bibliografía del FAO 56, y en algunas, o acercarse a algunos INTAs que en algunos casos han trabajado específicamente estos temas. Así que bueno, creo que con esto, y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pero medio que ya estamos en el tiempo, este panel, este módulo se extendió, porque éramos 4 para exponer, se nos extendió un poco, se nos fue un poco de tiempo, pero bueno, desde ya agradecerles a todos. Acaba de llegar nuestro director, que también agradece en su nombre agradece la participación de todos los que estuvimos haciendo estas jornadas. Muchas gracias al Departamento de Comunicaciones, a los chicos, a los expositores de INTA y también a los externos. Bueno, y desde ya, muchas gracias a todos los que nos siguieron en estas jornadas. Nuevamente, para que aquellos que quieran rever el material queda grabado y queda subido al canal de YouTube. Así que desde allí se puede volver a consultar cualquiera de las exposiciones que vimos en estos días. Así que bueno, con esto yo me despido, y cualquier duda estamos a través de nuestros mails. Muchísimas gracias a todos.